Óyeme, Bueno, vamos entonces a el tema de hoy, que es esta controversial figura de Fulgencio Batista y Saldívar. Yo tengo unas cuantas preguntas y aparte de esas oh. preguntas, pues tú vas desarrollando lo que te da la gana, as usual. Entonces, la primera pregunta es Nosotros somos electrones, electrones libres. la primera pregunta es la primera pregunta es la primera pregunta del programa, es decir, el programa cómo se promovió. Es Batista el hombre fuerte, doble agente, oportunista. ¿Quién coño era este Fulgencio Batista? Háblanos un poco de la génesis de este personaje. Mira, déjame darte una introducción que es una introducción al programa. Sí. Sí. No, porque ahí está Camagüey siempre con el látigo en la mano. El látigo bifurro. Mira, y esto tiene que ver, o sea, voy a hablar del programa anterior que hice de los catalanes, porque al hablar hoy de Batista no quiero que me pase lo mismo. Mira, hay un amigo que escribe en YouTube, o sea, te ve por YouTube y se ve diferido después, no sé dónde vive, muy educado, la verdad que su opinión la dio, es su opinión, yo la respeto y la dio con mucha educación y con mucho respeto. Él dijo que lo que yo estaba diciendo de los catalanes, sin querer, o sea, él no me acusa a mí de eso, él lo dice que sin querer, era el mismo discurso de los independentistas. Que al yo hacer el recuento histórico ese de los catalanes, estaba como dándole la razón a los independentistas. Tú sabes que tú me preguntaste, tu familia, que eran catalanes, mi abuelo y mi padre, mi tío, ellos estaban, tú sabes que cuando estaba Franco en el poder, hasta que Franco se murió, España era una y no había comunidad autónoma. Eso que hay ahora, que hay comunidades autónomas y todas esas cosas, eso se hizo después de la Constitución del 78. Eso no existía. España era una. Estaban los catalanes, los gallegos, los vascos, todo el mundo era España. Y eso de comunidades autónomas y todo eso, eso vino después y cada vez ahora se sabe que el movimiento independentista catalán que empezó en Santiago de Cuba en el 1914 con la República no tiene nada que ver con el movimiento que se ha tomado a la izquierda, igual que el Partido Demócrata aquí lo ha tomado a la izquierda. Cuando yo hago la historia de que hubo tiempo en que Cataluña se unió a España, fue incluso como una república, francesa, que el último conde de Barcelona peleó en París para defender el ataque de los vikingos, que por eso es que el escudo de catalán tiene 4 rayas, porque el rey en la sangre del conde de Catalán dice, este es tu escudo. Cogió el escudo hoy que era dorado con la sangre del mismo conde de Barcelona, hizo las 4 rayas y eso, por eso tú ves el fondo amarillo dorado y las 4 rayas en la bandera de Cataluña y en el escudo de Cataluña. O sea, yo digo la historia, que los comunistas después la repitan. Mira, los comunistas dicen alguna verdad también, porque cuando la internacional te dice a ti, arriba los pobres sin pan, es verdad que había gente que no comía, que no tenía un pedazo de pan. Mira, la famosa novela, para no ir más lejos, que casi todo el mundo ha leído o ha visto en películas o en series, Los Miserables de Víctor Hugo, empieza que el personaje principal, que es Jean Valjean, cae preso por robarse un pan. O sea, había gente que se robaban un pedazo de pan y caía preso por robarse un pedazo de pan. Eso es historia, eso no se pega. Entonces, si yo digo que los comunistas tenían razón cuando digan que había gente que pasaban hambre, que había desigualdad, bueno, alguna verdad tienen que decir los comunistas para tratar de convencer a alguien. O sea, todo el mundo tiene una parte de verdad en su retórica, una parte de verdad manejada y siempre una parte de promesas sin cumplir y mentiras que dice. Pero eso no le quita razón y no se puede cambiar la historia. Con Batista va a pasar lo mismo. Y por eso estoy poniendo el parche de que salga el grano. Yo no soy batistiano, mi familia no fue batistiana. Yo he dicho aquí que mi familia era de negocio, de trabajo. Nunca perteneció a ningún partido político, nunca tuvo ningún cargo en ningún gobierno de Cuba. Y mi abuelo, Martín Sabater, que yo me llamo igual que él, que era el catalán, empezó con la República. O sea, él llegó terminando la guerra de independencia.
O sea, que él pudo haber participado en todos los gobiernos anteriores, primero, segundo, tercero, de Trapán, y ninguno de mi familia fue político nunca activo ni vivió de la política. Cuando yo voy a decir las luces, que tuvo mucha Batista, porque ahí están las obras todavía. Batista termina la Villa Blanca, que se empezó con Grau, pero la terminó Batista. Batista hizo la Monumental, que es la que sale el túnel, hizo el túnel de La Habana, hizo el túnel estaba hecho el túnel de Miramar. O sea, que Batista hizo obras que están ahí todavía funcionando, que con la revolución, oye, la revolución no ha podido destruir los túneles, y tú sabes que no le dan mantenimiento. Lo que sí están rotos los extractores, a veces llueve y se llenan de agua, pero es un problema porque la bomba de agua no funciona, pero el túnel está ahí y no lo ha destruido. Entonces, antes que saque el grano, voy a decir que yo no soy batistiano. Vamos a analizar las cosas buenas y malas de Batista, porque Batista estuvo en el poder desde el año 33 hasta el año 58 o hasta el 1 de enero del 59, que se fue de Cuba para Santo Domingo. O sea, desde el 33 hasta el 58 tiene muchos crímenes, tiene muchas cosas malas, tiene muchas obras buenas, y yo voy a decir una cosa y la otra. Voy a decir con quién se alió para coger el poder en unas ocasiones y con quién se alió en otras. Y ustedes saquen las conclusiones si era igual que Fidel, porque Fidel, mira, hay mucha similitud entre Fidel y Batista. Yo no creo que Fidel nunca haya sido comunista. Fidel era fascista de joven en la escuela Belén. Su mentor era un sacerdote español que era fascista de Franco. Y cuando él llega al poder, no existía el fascismo, lo que estaba era el comunismo, que le garantizaba el poder absoluto y hacer lo que le daba la gana, porque él era un loco endemoniado. Pero yo creo que Batista y Fidel, los dos, lo que se fueron aprovechando, y al final saquen ustedes las conclusiones. Yo voy a decir las cosas que hicieron. Mira, vamos a empezar por el nacimiento de Batista. Se habla de que Batista nació en Colombia. Yo no he encontrado ningún documento. Mira este libro que está aquí atrás, este grande que está aquí, que se llama Cuba, la búsqueda por la libertad, está en inglés, que es de Hugh Thomas. Ese libro, todo el que quiera saber la historia de Cuba, es un tomo inmenso, pero ahí está todo. Oye, en libros que se han especializado, hoy mismo en la red que tú buscas. Es raro que Batista haya nacido en Colombia, porque él nació en un pueblecito que se llama Veguita, que está en Bane. Bane es un municipio de lo que es la provincia hoy de Holguín. O sea, era Oriente, Holguín. Cuando una persona llega a un pueblo, más en Cuba, tú sabes que si era español le decían gallego, si era de Europa del Este le decía polaco, si tenía los ojos así le decían chino aunque viniera de Corea. Es raro que no le dijeran el colombiano. Mira, y él tuvo una pila de mote, de nombrete. Él le decían el mulato lindo cuando era jovencito, porque era un mulato mulato porque era mestizo. Ahora les voy a explicar, no tenía nada de negro. O sea, mestizo con indio. Con indio. Le decían el hombre fuerte, el hombre de la bala en el directo. Le decían incluso una cosa que le decían el vano porque era de Bane. No, pero nunca le dijeron el colombiano. Yo no lo puedo asegurar, porque en aquel tiempo, imagínate, nace en el 1901, en enero, el 16 de enero de 1901. Tú sabes cómo eso era en Cuba, incluso estaba todavía la intervención americana. Se acababa la guerra de independencia. Él nace precisamente de dos personas, la madre y el padre, que pelearon por los mambises con José Maceo. Eso es lo que dice la historia. La mamá se llamaba Carmela Saldívar y el papá se llamaba Belisario Batista. Ese Batista lo escribía con doble T, ya que tenía un origen italiano, dice. No sé si era italiano de verdad, si era hijo de italiano, pero el segundo apellido de él era Palermo. O sea, él se llamaba Belisario Batista y Palermo.
A lo mejor como tenía Palermo, lo asociaban con la ciudad italiana de Palermo, pero incluso hay quien dice que era siciliano y que ha ido a Cuba a pelear. A Cuba fueron muchos italianos a pelear. El más conocido fue Oreste Ferrara, que es el que hizo la casa del Museo Napoleónico. O sea, la casa del Museo Napoleónico, Julio Lobo se la compró cuando se fue de Cuba. Pero él, Julio Lobo, no fue el que hizo esa casa. No, la hizo Oreste Ferrara. La hizo Oreste Ferrara, con un estilo que se llama Florentino. Fíjate que creo que se llamaba Villa Florentina o algo así. Era el nombre de la casona esa, muy linda. Que es donde está el Museo Napoleónico hoy, pegado ahí a la Universidad de La Habana. Entonces, padre y madre, Mambizi, a las órdenes de José Maceo. Nace en 1901, en enero, 16 de enero. En ese pueblo Veguita. Voy a ir haciendo el paralelo con Fidel ahora para que lo vayan llevando. Fidel nace en Virán. Virán es un municipio que está en la frontera, que es Cuetu. Los dos son de Holguín, no del mismo municipio, pero dos municipios colindantes. Es como si fuera aquí, decir Miami Lake y Hialeah, están pegados. La familia tiene relación. Tú sabes que yo he puesto fotos y cualquiera la puede buscar en la internet de que dicen que Batista fue el padrino de Raúl Castro. Hay fotos del viejo Ángel Castro, muchas fotos hay en la internet. Incluso te voy a decir una cosa, un chiste que hizo una vez Raúl, que eso se corrió. Está Raúl vestido de sargento, igual que Batista, ¿sabes? Cuando él dio el golpe era sargento de 3 rayitas. Y lo tiene cargado Batista. Y está Fidel, que pues se le ve la nariz así recta, que un poco más grande, pero ese es el perfil que tiene Fidel, ¿no? De la nariz recta esa así. Fidel se parecía bastante al padre. Y hay relación, igual que con los Díaz Balart. Porque el Díaz Balart viejo, el abuelo de estos Díaz Balart de aquí, de Mario, de Lincoln, de José, de Telomando, fue que propició que Batista saliera de la miseria entrando en el ejército. Ahí vamos a llegar. Batista se queda huérfano a los 14 años, se le muere su mamá. Y el papá parece que era un poco ausente. Fíjate que la mamá lo inscribe primero como Rubén Saldívar, o sea, el nombre de Batista de inscripción de nacimiento era Rubén Saldívar. Y era hijo, como decía en aquel tiempo, bastardo, no tenía papá porque la mamá no estaba casada. Fíjate qué paralelo también con Fidel Castro. Saben que Fidel Castro nace bastardo también fuera del matrimonio, de relaciones extramatrimoniales de la mamá de Fidel con Ángel Castro, que todavía estaba casado con la primera esposa. La señora Argote. Argote, que era maestra. Era maestra. Y tuvo 3 hijos con ella. A Fidel lo inscriben como Fidel Hipólito. ¿Por qué Hipólito? Porque Hipólito era el nombre del cónsul haitiano en Santiago, que fue el que se encargó de la educación de Fidel. Fíjate qué ironía que tuvo que caer en manos de un negro, un tipo tan asqueroso y tan discriminativo. Porque el padre le dijo a Hipólito, ¿sabe Dios por qué el padre y el cónsul haitiano eran amigos y en qué tráficos andarían? Y entonces le dijo, ocúpate de eso. Nunca le faltó dinero, nunca le faltó comida a Fidel ni nada de eso. El padre siempre proveyó. Pero hasta que no se casó él o hizo oficial la entrada de Lina a casa y la sacó de la casa de la sirvienta y la colocó en la casa grande, no hubo el reconocimiento de Fidel. Yo estoy seguro que esto le influyó para toda la vida y el odio que nos tenía a nosotros los cubanos y a Cuba en gran parte pudiera, yo no soy psicólogo, pudiera provenir de esa frustración de niño. Adelante, Martín. Bueno, hay 2 razones para que él odia a los cubanos. Acuérdate que el papá de Fidel, Ángel Castro, va a Cuba como soldado de reemplazo. ¿Tú sabes lo que es un soldado de reemplazo? La gente pudiente, la gente que tenía dinero, para no pasar el servicio militar obligatorio, le pagaban a un muchacho del pueblo pobre para que pasara el servicio militar por él. O sea, si tú tenías dinero, tú no pasabas el servicio militar. Y tú le pagabas a un pobre que iba por ti de mula, vaya, iba como de mula,
Ortiz. Y la mula fue Castro, el viejo Castro. Ángel Castro fue para Cuba a pelear como soldado reemplazo porque era pobre. Bueno, ustedes vieron cuando Fidel estuvo en Galicia, era una casa de piedra ahí donde él nació, que era parecía una cueva. Y entonces, indiscutiblemente que Ángel Castro odiaba a los cubanos porque fue a pelear contra los cubanos. Y él se quedó allí, pues, bueno, él regresó, como todas las tropas españolas, con la dominación americana, con la intervención americana. Pero él después regresa a Cuba porque él había visto en Cuba que se podía hacer negocio y eso. Y entonces él empieza ahí. La relación que tiene con el cónsul haitiano, dicen las malas lenguas, la mía no es muy buena, que el tráfico que él traía de haitianos para trabajarle en tiempo de zafra y recolecta otras cosas, y que después no le pagaba, incluso dice que había asesinatos y todo a personas que le debían mucho dinero. Eso es lo que se cuenta. De eso sí ya es chisme, eso yo no lo leí en ningún lado. Pero esa es la relación que hay. O sea, es sospechoso que precisamente el cónsul haitiano, que es el que puede facilitar traer haitianos, tenga una amistad tan grande con el padre que le bautiza al hijo. Lo que tú dijiste tiene base. Probarlo en un papel no puede. Ahora fíjate, la zona esa donde nace Fidel y donde nace Batista, que son dos municipios colindantes de la misma provincia de Holguín, o sea, hoy es provincia Holguín, pero antes era la provincia Oriente completa cuando habían 6. Esto que voy a decir me llamó la atención, me lo dijo Procopio, el Pedro Procopio. La canción tan famosa de Compay Segundo, que se dio a conocer, que se llamaba Chan Chan, que es esa canción que dice, espérate, eso sí lo copié porque yo la canción no me la sé. De Alto Cedro voy a Mayarí. Dice, de Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto y voy para Mayarí. Esa es la zona donde nace Fidel, donde pasa el tren, el Chan Chan, es lo que Chan Chan, Chan Chan, lo que hacía el tren que cargaba la caña. O sea que esa canción que la gente canta de Compay Segundo es un poco chicharronería para Fidel Castro, para que la gente lo sepa. Cuando ustedes canten eso. Ahora, fíjate, esa zona también, esa zona de Banes, se considera hoy en día, y hay museos de la cultura indígena, o sea, de los nativos nosotros, los taínos, los sugoneyes, porque se considera la capital arqueológica de Cuba. Ahí es donde más cerámica, instrumentos de caza de los indígenas que vivían en Cuba, los que le llamaron indios los españoles, existe. Y la mamá de Batista era una descendiente de esas indias. Por eso el mestizaje de Batista viene. Si el papá era descendiente de italiano o era italiano y había ido para Cuba, era blanco, estaba considerado blanco. Y la India era la mamá. Todavía en esa zona dice que quedan algunos indios, pero yo creo que eso ya es más turismo que otra cosa. Porque yo he visto documentales que hay como 500 indios, que esa gente de indio no tiene nada y invitan eso para tumbarle el dinero a los. En Cuba dicen que quedan 500 indios, imagínate. O sea que de mestizo viene de indio. Por eso también es que puede parecer colombiano, porque tú sabes que en Colombia hay muchos y hay colombianos que son indios, que parecen indios. O sea, por ahí puede ser que venga la cuestión de Colombia. Yo no encontré nada, no quiere decir que no nació en Colombia, pero me llama la atención que no le dieran el colombiano en un pueblo de 4 gatos, porque imagínate, en el año 1901, ¿cuántos habitantes tendría Veguita? Era raro que no le dijeran. Y habían comunidades indígenas, eso todavía. Ahora fíjate, la vida de Batista es dura. Él estudia en las escuelas públicas. Tú sabes que la intervención americana, y eso lo tengo que repetir otra vez aquí, la intervención americana, una de las cosas buenas que dejó fue que instituyó las escuelas públicas en Cuba. Dejó casi 2.000 escuelas públicas. Porque España tenía abandonado lo que era la instrucción pública. En Cuba estaba la Universidad de La Habana, habían seminarios para hacer curas, había muchas, pero lo que era la instrucción pública de primaria, secundaria, los institutos, España eso lo tenía abandonado. Y eso lo arranca la intervención americana de 1898, la primera.
a 1902, el 20 de mayo, que entrega el poder a Estrada Palma, que fue el presidente. Y incluso llevó maestros cubanos, ya eran graduados, a hacer cursos en los Estados Unidos para que vieran los planes, cómo eran, porque en aquel tiempo, ahora no, los Estados Unidos eran de los primeros países en el mundo. Hoy está por el lugar 27, la última vez 27. Costa Rica está por arriba de la educación de los Estados Unidos, que eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque la han cogido los izquierdistas, los sindicatos de la izquierda, lo mismo que está pasando ahora. Entonces Batista estudia en escuelas públicas, pero se muere la mamá a los 14 años. Él se queda huérfano a los 14 añitos. Y tiene que salir a pulir. Trabajó cortando caña. Fue waterboy, como la película, fue aguador. Fue retranquero de ferrocarril, que eso aquí le dicen brakeman, que frenan las locomotoras cuando se van enganchando los trenes. Aquí le llaman brakeman. Hizo de ayudante en una barbería, era el boy de la barbería, para los mandados, las cosas, a veces aprendía barbero. Fue aprendiz de carpintero, fue aprendiz de sastre. Tú sabes que la sastrería generalmente estaba en manos como decían en aquel tiempo, de las personas de color. Que eso fue una clase media que también, ayer se habló un poco en el programa de Leonardo, que Fidel acabó con la clase media de los negros en Cuba. Seguro. Llevó a todo el mundo abajo, a nivel de chancleta. Cuando ya esa gente tenían negocios propios de clase media. Tú sabes que Leonor y yo bailamos, yo te lo conté, unos 15 en la Sociedad del Pilar. Y nosotros nos dejaron entrar, o sea, ahí entró blanco, negro, mulato y todo a bailar los 15, porque eran los 15 de María Eugenia, que era ahijada de Jorrín, de la escuela, estudiaba con nosotros. Mira tú los 15 que le montaron a esa niña, siendo ahijada de Jorrín. Incluso estaba la orquesta Jorrín ahí. Y esos 15 lo bailamos, tú sabes que Leonor y yo éramos pareja, y ahí fue que nos hicimos, ¿no? Éramos pareja de las parejas de los 15, que siempre arrancaba con el vals, el Danubio Azul. Después metían a Polanca y venía después un danzón, entonces, y ya después entonces se bailaba lo que se bailaba. Ese era el protocolo de los 15 en aquel tiempo. Sí. Entonces, dicen que Díaz Valares viejo, el abuelo, que era de la zona también. Yo no sé si los Díaz Valares son de Cueto o son de Bane, yo no sé, eso no lo sé. Pero bueno, eran de ahí, de Holguín era. Lo ayuda, porque estaba huérfano, estaba viendo el trabajo que estaba pasando, y lo ayuda a entrar al ejército. Es una forma, porque él a veces andaba hasta descalzo, trabajaba sin zapatos, pero no tenía dinero ni para comprar zapatos. Entonces él entra en abril del 21 en las Fuerzas Armadas de Cuba, el Ejército Constitucional. Entra como guardia rural, porque él era de Oriente. Tenía 20 años, porque él había nacido en 1901. Entonces, ahí en el ejército, él, estando en el ejército, él es destacado a la escolta del presidente, a la escolta no, a los que cuidaban la casa, o sea, no la escolta personal. Yo no sé si tenía escolta personal en aquel tiempo el presidente, no existía ese servicio secreto ni nada. Del presidente Zayas. O sea, el presidente Zayas fue de 20 a 25, que el que releva a Zayas es Machado. Y él era escolta de la finca de Zayas. Él vivía ahí en esa zona también. Él ahí se casa, ya está casado con Elisa. Y él, fíjate, él por su cuenta, fíjate el espíritu de estudio que él tenía. Sí. Él empieza a estudiar lo que le llamaban a aquel tiempo estenógrafo. Taquigrafía. Y mecanografía. Cuando tú decías, yo soy estenógrafo, que este término ya está en desuso, yo no he visto que nadie use eso hoy en día. Cuando nosotros nos daban clases en la escuela, nos daban clases de estenografía, porque nos daban taquigrafía y mecanografía. Y estudia un poco de inglés también y leyes. Fíjate, él estudia un poco de leyes, sobre todo relacionadas con el ejército. Entonces, él se desmoviliza. O sea, él renuncia al ejército, después está de 21 a 23 por ahí. Porque quiere
estudiar en una escuela más calificada, que le dé inglés y que le dé mecanografía y taquigrafía y ciertos conocimientos como ortografía y esas cosas, en una academia de más nivel. Y tú sabes que se pone a dar clases, él trabaja de profesor de mecanografía, trabaja de profesor de taquigrafía, incluso trabaja en algunas compañías llevando la contabilidad. Y eso no se habla de Batista, porque ya él se había pulido bastante en lo que es el estudio. Estamos hablando de 1920, acuérdense, 1920 había un % grande de la población que todavía era analfabeta. El analfabetismo en Cuba en los años 50 era uno de los más bajos en América Latina, pero estamos hablando del año 20, 21, 22, 23. Entonces, naturalmente, una persona que sabía leer y escribir, que tenía primaria, que había estudiado, que había estado en el ejército, que era estenógrafo, tenía cierta categoría, se consideraba un técnico medio. Vaya, hoy en día sería un técnico medio. Entonces, Batista, después que él está en ese experimento trabajando por su cuenta, él vuelve a aplicar, o sea, vuelve por oposición a una plaza que había en el Estado Mayor, que eso lo podían poner en La Cabaña o lo podían poner en Columbia, para ser estenógrafo. Al ser estenógrafo ya le entraba en clase, o sea, ya dejaba de ser soldado, private, como le dicen aquí, y tenía que pasar por cabo y llegar a sargento. O sea, esta posición a él le daba, el ser estenógrafo, él le daba sargento de 3 rayitas, de 3 platanitos. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué cuando cae Machado, que ahí es donde empieza su historia política? Él está trabajando en el Estado Mayor porque él, fíjate, de 46 personas que se presentaron para esa oposición, o sea, las plazas por oposición, aquí prácticamente eso no existe, incluso ni los jueces, pero en Cuba y en muchos países de Europa, para tú ser juez, para tú aplicar para una cosa, tú tienes que ir y competir con 30, 40, 50 gente que se presenta. Eso es lo que se llama oposición. Y tú tienes que defender esa plaza. Batista salió el número 1, salió la mejor nota de los 46. O sea, de bruto no tenía nada, venía de un origen humilde, pero su mente, él siempre estaba por... Esa es la historia, yo no lo estoy defendiendo como persona, es lo que es. A mí yo lo odio porque él nos dejó a Fidel, pero eso vamos a hablar después. Entonces, de sargento, estenógrafo y ayudante de un coronel del Estado Mayor que se llamaba Federico Rasco. Yo no sé si es pariente del Rasco de aquí, que era muy conocido aquí en Miami. Lo coge la caída de Machado. Machado se cae el 12 de agosto de 1933. Yo no voy a hablar de Machado porque, fíjate, quiero preguntarte y preguntarle a los amigos oyentes si a ellos les interesaría hacer una serie sobre los presidentes de Cuba, porque hay mucha mala información. Tú sabes, cuando llegó la revolución, lo primero que hicieron fue tumbaron la estatua de Estrada Palma, tú sabes, que estaba en G, la avenida de los presidentes, tú sabes que se quedaron los zapaticos nada más. Está el pedestal y están los zapatos. No tumbaron el de José Miguel Gómez, porque es el monumento inmenso ese que estaba ahí arriba al final, donde termina G, al lado de donde estaba el infantil y el triste. Sí. Porque tú sabes que es un monumento bello. Pero acabaron con todo. Entonces todos los presidentes en Cuba eran corruptos, eran ladrones, delincuentes, asesinos. Y te voy a decir una cosa. La historia de los presidentes de Cuba, como no son tantos, porque este lleva 64 años, se puede dividir en 2 etapas muy bien delineadas. O sea, hay una frontera, una línea roja, así que tú puedes decir el paralelo 38, que divide a Corea del Norte cada vez de eso. Mira, los presidentes de Cuba, desde 1902, que empieza con José Miguel Gómez, hasta el año 33, que termina con el general Machado y Morales, todos fueron generales y doctores. Todo el mundo ha oído, eso es una novela de Miguel de Carrión, cubana, de Miguel de Carrión, que se llama Generales y Doctores, porque todos ellos... Perdón. Lobeira, de Lobeira, santo Dios. Perdón, adelante. Todos ellos fueron o generales de la Guerra de Independencia o doctores. En realidad, doctor fue uno,
que fue Sayas. Porque José Miguel Gómez fue mayor general. Sayas fue doctor, era doctor en ley, era abogado. Pero Machado fue el primer general más joven, o sea, el primero no, el general más joven de la guerra de independencia. Él entró a luchar con 19 años y enseguida se destacó y cogió los grados de general muy jovencito. Fue uno de los generales más jóvenes. Menocal fue general, todos eran generales. Hasta Machado son generales o doctores. ¿Y por qué yo quiero hacer esta serie? Porque de Machado en adelante, todos los presidentes que vienen, todos son revolucionarios, incluyendo Fidel. Todos llegan al poder por revolución. Batista llega presidente por la revolución del 33, que vamos a hablar ahora nosotros. Grau era de esa gente, bien antiimperialista y muchos problemas que tuvo con los Estados Unidos. De izquierda, antiimperialista, Grau San Martín. Prío era de esa gente. Ahí lo tenemos, ahí a Batista y a Grau. Mire la foto. Ese que está ahí con el traje es Grau San Martín. Presidente Ramón Grau San Martín. Decía, las mujeres mandan. Y el que está al lado, todo despeinado, es el sargento Batista, el sargento estenógrafo, taquígrafo, mecanógrafo, que él da el golpe del 4 de septiembre. Y ahora vamos a caer ya en la revolución del 33, la participación de Batista. Yo no voy a mencionar a las otras gente porque si tú quieres y la gente quiere, hacemos una serie de los presidentes de Cuba, generales y doctores y revolucionarios. Vamos con Batista. Vamos con Batista. Del 33 para adelante, mira, Batista pertenece a un grupo que se llama Los Ocho. Ese grupo de Los Ocho, a la caída de Machado, empiezan a pedir lo que ellos pedían aparentemente. Eran mejoras de salario, de comida, de uniforme. Pedían que los sargentos podían usar gorra de plata y sable como los oficiales, que los sargentos tenían derecho a pasar a oficiales sin pasar a academia cuando tenían... O sea, eran mejoras laborales, era lo que puede pedir un sindicato. Aunque en el ejército tú sabes que no hay sindicato. Pero cuentan de que Batista, fíjate qué cosa más rara, estaba en el ramal 7. Ramal 7 era una célula del ABC. Tú sabes que el ABC era de derecha y era violento, era terrorista. Fue de los que ponían bombas y tiraban tiros y le tiraban tiros a ellos también. Entonces, es raro, y eso aparece como que es verdad, que Batista, siendo sargento, ya al final, cuando estaba viendo el disgusto que traía el gobierno de Machado y que los americanos le habían virado los cañones también. De eso vamos a hablar del gobierno de Machado, pero él chocó bastante con los americanos porque desarrolló mucho la industria nacional y se dejó de comprar muchas cosas en los Estados Unidos. Pues Batista se mete a conspirar. De manera que cuando se cae Machado el 12 de agosto de 1933, Batista está en la efervescencia de pescar en Río Revuelto. Ese grupo de Los Ocho, el líder era un sargento mayor. O sea, un sargento ya con 5 rayas. El máximo en el ejército de Cuba en aquel entonces de clase. Ya después de sargento venían los oficiales, después de sargento mayor. Que se llamó Pablo Rodríguez. Ese Pablo Rodríguez era del Partido Socialista Popular, clandestino, era un comunista. Da la casualidad que era el líder. Estaba después otro sargento mayor que era nada más y nada menos que José Eleuterio Pedraza. Todo el mundo ha oído hablar de él. Estaba otro que se llamaba Miguel López Migoya. Había un cabo que se llamaba Ángel Echevarría y habían 3 soldados. Mario Alfonso, se llama igual que Mario Alfonso Hernández, Ramón Cruz Vidal. Tú sabes que había un destacamento que se llamaba, un cuartel que se llamaba Ramón Cruz Vidal, y Juan Esteno. Ese grupo de Los Ocho invita, fíjate, yo mencioné 7: Rodríguez, Pedraza, Migoya, Echevarría, Alfonso, Cruz Vidal y Esteno. Son 7. El octavo es Batista. ¿Tú sabes por qué invitan a Batista?
porque tenía automóvil. Batista siempre, en el tiempo ese que él estuvo fuera del ejército, que dio clase y eso, y ya después como entró como cabo y después llegó a sargento, ya tenía mejor salario y tenía un automóvil, los demás no tenían automóvil. Estamos hablando del año 33. No había muchos automóviles en Cuba. Y lo invitan por eso, para usar el automóvil para poderse mover. Sin embargo, cuando Pablo Rodríguez va al interior, porque él quiere reunirse con los otros cuarteles del interior, o sea que en cada provincia había un cuartel importante. Después de Colombia, el más importante era en Moncada, pero habían otros en todas las provincias. Batista se hace el líder, coge el apoyo de los estudiantes del directorio revolucionario. Uno que está detrás de él es un periodista que era dueño del periódico La Semana, que se llama Sergio Carbó, que no tiene nada que ver con el Carbó que mataron después Humboldt 7 junto con Van Wemmer y toda esa gente. Eso es después, ese Carbó es del tiempo de Batista. Eso no tiene nada que ver con esto. Que es lo de, se habló el programa de César Reinet de Marquito, que fue el que los echó para adelante. Por cierto, el hijo Fructuoso Rodríguez, que fue otro de los que mataron, dice que sí fue Marquito, que la mamá pudo hablar con algunos de los que estaban presos, que se suponen que eran los asesinos, y le dijeron que sí era Marquito. Al final, la mamá y Fructuoso dicen que sí. Pero otra gente dice que no. Bueno, sí, yeah, pero bueno, eso se quedó ahí porque toda la gente está muerta. Claro. No hay manera de probarlo. Fructuoso Rodríguez, el que está aquí, el hijo, que él no conoció al papá. Él le mataron al papá cuando la mamá estaba en estado. Bueno, Batista se apoya en el directorio, se apoya en Sergio Carbó, ese que era un periodista, que era dueño de un periódico, La Semana, y tiene detrás al secretario general del Partido Comunista, Rubén Martínez Villena. Fíjate, ya en el 33 hay un comunista, o hay dos comunistas, porque Pablo Rodríguez, que era el jefe de los 8, es comunista, tapado porque era del ejército. Del área clandestina. Y hay un comunista detrás de él, que es nada más y nada menos que el presidente del Partido Comunista de Cuba, que en el año 33 ya era Partido Socialista Popular, no sé. Sí, sí. Sí, bueno. El caso es que del 12 de agosto del 33, que se cae Machado, que viene para Miami, por cierto, o sea que Machado está enterrado aquí en el cementerio de Miami de la 8 y la 32. Yo he visto la tumba, yo he ido ahí. Igual que está Privo ahí también. El cementerio de la calle 8 y la 32 avenida, el que no lo sabe y quiere ir, ahí está la tumba de Machado y la tumba de Privo. El 4 de septiembre, fíjate, del 12 de agosto al 4 de septiembre ya se fragua todo eso de coger el poder de un movimiento que supuestamente era para pedir mejoras, porque Machado había abandonado el ejército, que le subieran el sueldo, que le dieran mejor uniforme, que le dieran mejor comida. Ya eso se convierte en un golpe de Estado. Ese es el primer golpe de Estado que da Batista. Por eso a Batista se le llama el hombre de los dos golpes de Estado, porque el otro cuando lo metió en el 52. O sea, Batista tiene el honor de haber dado dos golpes de Estado en Cuba. ¿A quién le da un golpe de Estado si se fue Machado? Bueno, pues el que estaba de presidente era nada más y nada menos que el hijo de Carlos Manuel de Céspedes. En esta famosa pentarquía, ¿no? No. Todavía no estaba la pentarquía. Cuando se va Machado, nombran al oficial de más alto nivel, pero que era del ejército, y y ponen una figura civil, y la figura civil que queda es el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, ¿sabes? El hijo mayor de él, tú sabes que lo habían matado, Oscar, que fue cuando aquello, por eso él le dice el padre de la patria. Cuando le matan a Oscar, él le dice, no importa que me hayan matado a mis hijos, todos los cubanos son mis hijos. Por eso es que a Carlos Manuel de Céspedes se le dice padre de la patria. Pero estaba Carlos Manuel, que se llama igual que él, el otro se llama Oscar, el que mataron. Estaba él que se llama Carlos Manuel de Céspedes de Quesada. Debe ser pariente Florido. Florido de Quesada también, de apellido. Y él es el que está de presidente. Y el 4 de septiembre le meten el golpetazo. El golpetazo al destituir a Carlos Manuel de Céspedes es que pone la pentarquía, la que tú mencionaste. Donde ahí estaba Mendieta ahí en esa pentarquía. No, en esa pentarquía está
Grau, San Martín. Está Sergio Carbó, el periodista. Está uno que se llama Irizarry. No está Prío, pero Prío está en el grupo ese. Fíjate, Prío sale de ese grupo. Y ahí está Chivas, que no está en la petaquía, pero está Raúl Chivas en este grupo. Fíjate que ya esa gente, que fueron los que moldearon la República después de revolucionarios, porque todos vinieron, porque habían sido revolucionarios, ya no tenían nada que ver con los mambis. Algunos eran doctores, porque Grau San Martín era doctor en medicina, era profesor. Pero, o sea, generales y doctores ya no quedaban generales de la guerra de independencia. De ahí sale Grau San Martín, de ahí sale Carlos Prío, que fueron presidentes, de ahí sale Raúl Chivas, que iba a ser presidente si no se suicida. Eduardo Chivas fue el que se suicidó. Fíjate, de toda esa gente, que son los que le llaman revolucionarios, porque todos vienen de la revolución del 33, es que sientan las bases de la república, de que todo se tenía que hacer por la fuerza de las armas. O sea, la República de Cuba nace con el peso, al igual que el dólar, por la intervención americana, con el azúcar, con el tabaco. Tiene cobre, tiene níquel. Sin embargo, esto de la revolución, tú sabes que nosotros vamos a hablar de estas luces y sombras de los gobiernos primero. Tú sabes que la gente se alzaba hasta la revolución del 12, de los negros que los matan, que matan a Quitín Bandera miserablemente, a machetazo, como si fuera un animal salvaje. Está la revolución del 6, que se alzan. O sea, era una cosa de hacer revoluciones. Cuando a ti no te gustaba el presidente, cuando tú pensabas que la república se podía hacer mejor, pues todo el mundo piensa que ellos lo pueden hacer mejor que el que está. Era revolución. Y después del 33 eso se llevó a los niveles estratosferos. Porque si tú no venías de ese pasado, tú no llegabas. Y por eso es que llega Fidel por una revolución también, porque todo era revolución, todo era alzarse en las lomas. Pero eso viene después. Vamos a pero seguir, bueno, estoy diciendo que ese es el germen de todo lo que pasó de bueno y malo en la República. Ok. Batista le da, esta gente de Batista le da el golpe a esta persona que duró, ¿cuánto fue que duró? Grau. No, del 12 de agosto al 4 de septiembre. Carlos Manuel. Carlos Manuel de Céspedes dura del 12 de agosto al 4 de septiembre porque es el movimiento, el lanzamiento de los sargentos y clases, que fue como se llamó. La revolución de los sargentos, le decía. Sí, pero habían clases y habían soldados. No había ningún oficial. Okay. Porque ahí vamos al primer fallo de Batista, que yo lo voy mencionando los fallos ahora, todo no es niña bonita. Batista se tiene que entrevistar con el embajador americano. Y entonces esa pentarquía, que está formada por lo que te dije, por Grau, por Sergio Carbó, lo ascienden a coronel para que él tuviera un rango para poder hablar con el embajador. Batista mete un salto sin escuela, sin academia, de sargento a coronel. Pero Batista no se queda en eso. Batista desplaza a todos los oficiales de carrera y deja nada más de sargento para abajo. O sea, él hace un ejército a su imagen y semejanza. ¿Qué viene? Por eso que los oficiales se sublevan y se atrincheran. Un grupo, el que más resistencia hizo, fajado a tiro, en el Hotel Nacional. El Hotel Nacional en el año 33, señores, en septiembre, fue bombardeado por Batista con cañones. Yo le digo a ustedes que busquen, mírenlo, ahí lo tienen. El Hotel Nacional, no sé, estas fotos son del año 33. O sea, no se pueden ver muy claras porque tú no le puedes pedir mucho a una foto del año 33. Pero ese es el Hotel Nacional y si ustedes van a Google, van a ver incluso videos, humo saliendo porque y van a ver los cañones, la artillería metiéndole cañonazo al Hotel Nacional. Ahí, incluso después de rendirse, cuando los oficiales se rinden, los matan. Hay algunos que los matan, ya rendidos,
O sea, Batista asesina y destruye el ejército. Ese ejército que después fue una porquería. Cuando Fidel desembarca en el 52 con el Granma, que no pudo bajar a esos 22, que hoy en día aquí, un team SWAT de 8 gente, de cualquier policía aquí, de Hialeah, de Seawater, de Doral, lo bajan a sombrerazo, porque eran 22 muertos de hambre, que habían quedado del naufragio del Granma, porque como 60 desertaron, se fueron, no siguieron a Fidel, que eso no lo cuentan nunca. Venían 82 en el barco, 82, quedan 22 y matan a 19 en combate, o sea, suma de 22 a 19, los restantes lo que hicieron fue patica, ¿para qué te quiero? Se fueron y no siguieron con Fidel. De eso Fidel no habla, ni se habla en la historia de la revolución. Pero la otra gente dijeron, esto es una locura, me voy para el demonio porque esto no es lo que... Con Fidel se queda el Che, se queda Almeida, Ramiro Valdés, la gente que ustedes conocen. Ese ejército lo destruyó Batista. ¿Por qué? Porque no dejó un oficial de carrera. Entonces, ¿qué hizo? Eleuterio Pedraza, toda esta gente lo hizo coronel, lo hizo capitán. Los que eran soldados los hizo capitán, los hizo comandante. Por Dios, como él mismo brincó para coronel, así mismo hizo con todos los sargentos que le dio la gana que participaron con él, y cabos y soldados rasos. De pronto eran capitanes, coroneles, teniente coronel. Entonces, en ese periodo que lo vamos a ver y lo vamos a hablar, hay 7 presidentes. Después de la pentarquía, que duró unos días nada más, vienen 7 presidentes que no los voy a tocar ahora porque nos va a llevar el programa este y yo lo quiero tocar en los gobiernos de Cuba. Hay gobiernos como el de Evia que duraron menos de 72 horas. O sea, fue presidente por menos de 72 horas. Y hay un presidente que es Carlos Márquez Sterling, que después vuelve a estar en la historia cuando Batista, que duró 6 horas. Jura de presidente a las 6 de la mañana y a las 12 del día ya no era presidente. Fíjate lo que pasó en esta etapa. Eso es del 33 al 36. Eso pasa en 3 años, 7 presidentes, la pentarquía, la revolución del 4. Vaya, eso es un desastre. Se hacen elecciones en el año 36 y sale Miguel Mariano Gómez. ¿Quién era Miguel Mariano Gómez? El hijo de José Miguel Gómez, el primer presidente después de Trapama, o sea, el segundo presidente en la lista de los presidentes. El número 2, o sea que aquí Trump fue el 45, este es el 46. Bueno, ese sería el número 2. Miguel Mariano, un tipo probado, honesto, hijo de un general de la guerra de independencia, hijo de un presidente que tuvo sus luces y sus sombras, pero que dejó muchas cosas buenas en Cuba. Que de honesto no tenía nada, tiburón se baña pero salpica, pero ok, está bien. Bueno, todos los presidentes tenían sus cosas, pero todos dejaron cosas. El único que no ha dejado nada es este. No, porque la Lenin que la hizo, yo puse una foto, está destruida. Las 600 escuelas campo están destruidas. Y todas las carreteras y todo están hecho una porquería. O sea, que este lo que hizo fue tumbar todo lo que estaba hecho en vez de cuidar por lo menos, ya que no construyó nada, pero construyó que deje el alamar, que se está cayendo. Yo le expliqué porque lo hicieron hasta con la arena del mar salado y ni la lavaron. Entonces, en ese gobierno que sale Miguel Mariano presidente, el vice era Laredo Bru. Cuando la gente dice el primer presidente después de la revolución del 33, que se llamó el 4 de septiembre, que por cierto la bandera del 4 de septiembre lo que tiene son los distintos colores de las Fuerzas Armadas. El color verde de la artillería, el blanco de la marina, el caqui azul, o sea, y eran de colores así, de franjas así. No tiene nada que ver con la bandera del LGTB, pero es una franja gorda así, con los colores de las distintas armas, o sea, artillería, infantería, marina, guardia rural, que sea. Esa era la bandera el 4 de septiembre, tuvo su bandera y todo. Entonces, el que sale presidente es Miguel Mariano, pero Miguel Mariano era un tipo que chocaba con Batista. Y Laredo Bru era un tipo que tenía un buen background. Él había sido coronel Mambí. Laredo Bru no era ninguna pata de puerco. Había sido coronel Mambí y era un tipo estudiado. Creo que era ingeniero. Y hace muchas horas buenas en Cuba, muchas obras buenas que la hablaremos cuando hablemos de su gobierno.
Pero ¿qué hizo Miguel Mariano? Miguel Mariano renuncia a los 8 meses de ser presidente. Los 8 meses eso de Miguel Mariano, él controla la República. Se acaba todo el relajo, todas las pandillas, todos los tiratiros, todos los revolucionarios, el ABC por un lado, Joven Cuba por el otro, toda esa gente que habían peleado contra Machado, que eran tiratiros y querían cogerse una escada, como tú dices. Miguel Mariano da estabilidad al país, empieza a hacer obras. O sea, no fue un mal gobierno. Pero el choque con Batista era tremendo porque Batista era el hombre fuerte. Era el jefe del Estado Mayor del Ejército y el ejército todavía venía de la revolución y el ejército estaba hecho ¿a qué? A imagen y semejanza de Batista. El ejército le respondía 100% a Batista. Entonces Miguel Mariano renuncia porque dice que él no puede gobernar así chocando con Batista. Y es que Laredo Bruce se queda. Es el que termina el periodo presidencial hasta el 40, que vienen las elecciones del 40. Ya ahí la república como que se institucionaliza un poco. Batista ya era general, o sea, no se conformó con ser coronel sin escuela, se metió a la estrella general también y seguía siendo el hombre fuerte en Cuba. En el año 40, fíjate, vayan analizando, en el 33 tuvo a Rubén Martínez Villena, presidente del Partido Comunista en Cuba, o secretario general, que es como se llamaba, ¿no? Secretario general. En el año 40, para las elecciones, se hace elecciones para presidente y también está la constituyente para la Constitución del 40. La famosa Constitución del 40. Ahí en la Constitución del 40 participan todos. Participan los comunistas, participan los auténticos, los ortodoxos, los liberales, los conservadores, los radicales. Ahí participan todo el que tuviera una representación política. Y sale esa constitución que en su momento fue la más adelantada del mundo. Y hoy en día yo creo que no haya ninguna porque era un poco utópica también. La constitución del 40 es socialista porque el gobierno se involucra. Es fascistoide. Pero Sí, para su momento fue un paso de avance. Claro, mira, la constitución del 40, la gente habla aquí ahora que no, cuando se caiga eso, poner la constitución, mira, la constitución del 40 en estos momentos no se puede poner en Cuba. Pues mira, en Cuba ni hay dólar, el peso cubano es el equivalente al dólar, en Cuba ni hay azúcar, ni hay tabaco, ni hay níquel, ni hay nada, de eso no se está explotando. En Cuba no queda gente, en Cuba no hay nada. Entonces tú no puedes poner una constitución del 40 cuando en Cuba, oye, en Cuba entraron en ese tiempo 350,000 españoles, habían entrado 300 y pico mil chinos, iban polacos, iban haitianos, iban jamaiquinos. Hoy en Cuba nadie va para Cuba. Hoy en Cuba no hay nada y todos los estudiantes y toda la gente que tiene una carrera, tú ves que cada vez que tú hablas con un muchacho aquí, acuérdate cuando nos reunimos en la fiesta con Florido, todos los muchachos que estudiaron con Florido y todo, ahí estaban, todo el mundo ahí era dentista, ingeniero, arquitecto. Oye, en Cuba que tú no puedes traspasar la constitución del 40 sin dólar, sin empresa privada. Mira, el daño más grande que ha hecho Fidel no lo hizo ni España. Porque cuando España era la colonia, oye, tú tenías tu bodega, yo tenía mi carnicería, el otro tenía su fábrica de lo que fuera, el otro tenía esto. Cuando se hace el traspaso para la dominación americana, oye, siguen esa gente con su bodega, eso, lo que tenían trapiche, lo que tenían vega de tabaco. Hoy en día eso no existe, las vegas de tabaco pertenecen al gobierno, el azúcar no queda, quedan 30 centrales moliendo. Entonces tú no puedes poner una constitución en un país que está destruido y que no tiene moneda. La moneda de Cuba no vale un centavo en ningún lugar del mundo. Cuando aquello valía el dólar y la gente iba para Cuba. El otro día hablamos que habían 15,000 solicitudes de visa en la embajada cubana en Italia. Habían 15,000 italianos que querían ir a vivir. No estamos hablando de paseo. Hoy en día eso no existe en Cuba. Entonces, Batista, a través de Laredo Bruce, o sea, tenemos que ver que Batista desde 33 hasta el mismo 40 siempre está detrás del poder. Aunque está Laredo Bruce de presidente constitucional, una persona muy decente que hizo muchas obras, él complacía a Batista en muchas cosas. Por eso es que Miguel Mariano Gómez se va porque chocaba con Batista, con lo que quería hacer Batista. Entonces, Batista en el año 38 legaliza el Partido Comunista, que se había ilegalizado.
vienen de Moscú, que estaban en Moscú, dos personajes, altos personajes del Partido Comunista Cubano, Blas Roca y Joaquín Ordoqui, con las órdenes de Lenin, de Stalin, de apoyar a Batista en la Constitución del 40. Y en la Constitución del 40 y en la presidencia del 40. Y Batista sale presidente en el 40. Y ahí yo no te lo puse porque tenía copyright, pero están las guaguitas de Batista con los altoparlantes arriba. Y el lema está la foto de Batista y dice Batista presidente 1940. Eso lo pueden buscar todos ustedes en Google. Para un socialismo democrático. Ese fue el lema de Batista en el año 40. Estamos hablando de que declaradamente, abiertamente. Ahora, ¿por qué Batista en el año 40 se atreve a poner ese lema de por un socialismo democrático? ¿Quién estaba de presidente en los Estados Unidos? Franklin FDR. Franklin Delano Roosevelt, que estaba más penetrado con una colonoscopía por los ANKGB. Y fue el que le entregó toda Europa del Este a los rusos. En aquel momento estaba la Segunda Guerra Mundial. Eso es verdad. Y la Unión Soviética era aliada. Y la Unión Soviética era aliada. Los aliados eran la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos. Estaba también Australia, estaba Canadá y eso. Pero bueno, los tres grandes eran la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra. Entonces no se veía mal a la Unión Soviética en aquel entonces. Y Batista abiertamente se declara socialista porque ese era su lema en el 40. Y muchas de las cosas que hizo Batista, que no las voy a decir ahora porque no vamos a hablar del gobierno de Batista, son típicamente socialistas, pero que son buenas. Hizo muchas escuelas, hizo muchas cosas, acueductos, carreteras. O sea, porque era un socialismo más bien estilo fascista de Mussolini. No el socialismo de Stalin, porque el socialismo de Stalin la gente no lo conocía. Nadie sabía cómo era la Unión Soviética. La prueba está que toda la gente que van a vivir a la Unión Soviética, cuando se van de la Unión Soviética, se vuelven anti. Toda esta gente, Eudoxio Rabine con la gran estafa, George Oswald, toda esa gente que hicieron en 1984, Jan, un alemán que hizo La noche que iba atrás, todos esos libros lo hicieron gente que fueron a vivir a la Unión Soviética. Cuando vieron la realidad, se curaron de espanto. O sea, en realidad nadie sabía cómo era el socialismo en la Unión Soviética. Entonces, pasa el periodo de Batista con sus luces y sus sombras, que lo hablaremos porque hay sus asesinatos, hay sus cosas malas y sus cosas buenas. Y en las elecciones del año 44 sale Priu como presidente. Grau. Pero Grau San Martín. Una previa, Martín. Batista crea, si no me equivoco, las escuelas normales, ¿o no? Sí. Las escuelas normales. Hace una campaña de alfabetización en el campo, mucho antes de la de Fidel y sin lavadera de cerebro, no con aquella cartilla que decía Fidel, esta es tu casa, ni mucho menos. Es decir, las cosas positivas de Batista, sin negar las negativas, fueron muchas, pero muchas, y se graduó una altísima cantidad, sobre todo de mujeres cubanas, como maestras normalistas, que eran muy buenas, mucho mejor que la maestra de mierda que gradúa Fidel. Bueno, tú sabes que eso es lo que tú y yo estudiamos. Yo te voy a hacer una cuestión, te voy a explicar lo que era maestra normal. Tú sabes que hay gente que dice la anormal, como si fuera anormal. Es la normal. Se llamaban maestras normalistas. Formaban profesores que podían dar clase desde primer grado hasta octavo grado. Los maestros normalistas no podían dar clase en los institutos, o sea, no podían dar bachiller ni podían dar clase en la universidad. Eran unos maestros que se preparaban para dar todo lo que era primaria y lo que se llamaba primaria superior, que después lo que hoy en día es secundaria, que era el séptimo y el octavo. Hasta ahí llegaba el maestro normalista, pero estudiaban 4 años.
no era una cosa improvisada, y era magnífico. Después entonces estaba el maestro normalista, podía matricular en la Universidad de La Habana el doctor en pedagogía, que es lo que estudiamos nosotros. A nosotros no nos dieron el doctorado, porque ya era una licenciatura, porque ya el doctorado, tú sabes que en el mundo ha cambiado. El doctorado ya tú tienes que hacer un trabajo, ya nadie se gradúa de doctor, Exacto. así directo. Tú tienes que graduarte de licenciatura, que eran 5 años. Tú y yo estudiamos 5 años la licenciatura en pedagogía. Y entonces después tienes que hacer el máster y después tienes que hacer el doctorado. Ya eso ha cambiado en el mundo entero. Pero en aquel tiempo te daban el doctor en pedagogía, igual que te daban el doctor en leyes, que ahora también dan licenciatura en leyes, no dan el doctorado. Y en medicina hay algunos lugares que la gente también se gradúa de licenciado en medicina y después tiene que hacer el doctorado. O sea, no coge el doctorado automáticamente cuando termina la medicina. Y ya la doctora en pedagogía podían dar clases donde quiera. Podía dar clases primer grado, séptimo grado, bachiller y en la universidad. Ya eso es lo que era la escuela normal. Pero fíjate, eso Batista lo viene haciendo desde el año 30 y pico, cuando él todavía era jefe antes de ser presidente. A él hace una cosa, el presupuesto de educación era poco. Y el presupuesto de la Fuerza Armada era mayor. ¿Y qué hace Batista? Batista le paga a los maestros que estaban dispuestos a ir al campo, a las escuelas rurales, los hace sargentos y les paga como sargento. Por eso había en escuelitas, en los remates guanes, en los lugares más, hay fotos, búsquenla, no lo digo yo, que se ve la escuela, está hecha y es una escuela grande como un bohío, se ve al maestro vestido de sargento subiendo la bandera y están los niños ahí para entrar a la clase, que eran esas multiaulas, tú sabes, era un aula que te daban primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, así, se iban dando, porque eran pueblecitos que había muy poca gente. Claro. Pero eso llegó hasta los remates guanes, eso llegó donde, y eso lo hizo Batista. Los institutos, o sea, claro que eso venía de los americanos. Él siguió lo que empezó los americanos, porque eso, el mérito no se lo puede quitar, que fueron los americanos los que lo hicieron. Entonces, fíjate, cuando sale Grau, Grau era enemigo de Batista. Porque a Grau tú sabes que lo había quitado después, que le llaman el gobierno los 100 días. Eso está en los gobiernos eso del año 33 al 36, que hay 7. Grau está 100 días, pero son 130 y pico, son como 135 días lo que él está de presidente. Y Batista, por presión de los americanos, lo saca. Y ahí es donde viene todo eso, de que hay gente que está en dieta, como tú mencionaste, presidente. Hay presidentes de 3 días, hay presidentes de 6 horas. Tú es relajo ese hasta que llega Miguel Mariano y llega Laredo. Entonces, Grau le dice a Batista, fíjate, yo personalmente, porque Grau siempre fue un tipo más o menos conciliador. Yo no te voy a hacer nada, tío. O sea, yo no te voy a pasar la cuenta. Yo no voy a tomar represalia contigo. Pero sí, yo no puedo evitar que otra gente te pase la cuenta. Entonces, cuando él dice eso, ¿qué hace Batista? Ya Batista, imagínate, Batista había sido general, había sido el hombre fuerte, había hecho sus negocios, había metido la mano. Ya Batista no era un mortehambre, era un general con billete. Batista se va para los Estados Unidos. Tan pronto él le entrega en una elección limpia, tan pronto él entrega el mando de la presidencia de la República, que jura Grau San Martín, Ramón Grau San Martín, del 44 al 48, ahí yo nací en el gobierno de Grau San Martín. Batista se va para Daytona, aquí en la Florida. O sea que él tenía una casa aquí en Daytona. Y vivió un hotel que a ti te gusta mucho, tú cada vez que vas a Nueva York tú te hospedas ahí. Él en la Florida estaba en Daytona Beach en su casa y en Nueva York estaba en el Waldorf Astoria. Él vivía entre Nueva York, o sea, estaba en Nueva York en el verano, en el Waldorf Astoria. Tronco y en la Florida estaba en Daytona Beach. ¿Qué pasa? Todo el gobierno de Grau y se lo pasa ahí. Viene Prío Socarrá. Prío Socarrá auténtico. Igual que Grau. Y gana las elecciones.
Una cosa que la gente casi no sabe, y a mí me gusta sacar todas esas curiosidades de la historia. Prío era hijo de una capitana, la mamá de él era capitana Mambí. La mamá de él y la tía de él, o sea, la hermana, estuvieron presas, una de las pocas mujeres que estuvieron presas en la cabaña en el tiempo de España. O sea, la mamá de Prío era un héroe nacional. Capitán Mambisa y fue presa política en la cabaña. Fíjate si es así, que tú sabes que Prío en el 59 regresa a Cuba y Prío está en Cuba hasta que se muere su mamá en el año 61. El entierro de la mamá de Prío lo vi yo porque pasó por 23. Tú sabes que todos esos entierros pasaban frente a mi casa. La esquina H23, ahí donde está el Carmelo, donde está el Cine Riviera, ahí yo vivía. Y todo pasaba por ahí. Yo vi el entierro de la mamá de Carlos Prío. Se le hizo un entierro con todos los hierros, como capitán Mambisa, con bandera cubana y todo. Y estaba Fidel. Fidel caminó en el entierro. Estaba Fidel, estaba Raúl, estaba el Che, toda esa gente estaba en el entierro de la mamá de Prío. Prío después se va porque está viendo. Prío parece que fue para Cuba pensando de que él. Tú sabes que Fidel dijo que a los 8 meses iban a haber elecciones. Como a Prío lo habían sacado, él no había terminado su presidencia por el golpe de Estado. Él piensa, pero después que se operó a la mamá y vio que Fidel no le daba ningún filo, vaya, no le hacía ni caso. Por cierto, Grau también se quedó en Cuba, que la gente no lo sabe. La casa de Grau está en Miramar, que le llamaba la choza. Grau vivía en J. Grau vivía cerca de mi casa, en J y 17. Porque él era médico y él tenía su consultorio. Yo estoy cansado de ver la casa de Grau. Y Grau, después que es presidente, es que hace la casa en Miramar. Y se muda, pero él era del barrio de nosotros, vivía en J y 17, en la misma esquina de J y 17. Y ahí tenía su consulta particular, como médico. Grau se queda en Cuba hasta que se muere. Fidel no le quita la casa, ni lo bota, ni nada. Fíjate, porque ellos son revolucionarios. Fíjate que esta gente, fíjate, Grau, Prío, Batista, Fidel no le hizo nada a ellos. Ellos vienen desde la misma cumbancha, Raúl Chivá. Ustedes saben. Por cierto, Raúl Chivá, voy a hacer una parte aquí, antes de entrar en el golpe de Estado del 52, que es el segundo golpe de Estado que da Batista. Raúl Chivá era de Santiago de Cuba. ¿Eduardo o Raúl? Eduardo Chivá. Raúl es el hermano que es comandante que tuvo en la sierra. Siempre lo digo. Okay. Eduardo Chivá, el político, el que crea el partido ortodoxo cuando se disgusta. Vergüenza contra dinero. Y era una escoba, tenía una escobita que era el símbolo de su partido para barrar, dice la de vergüenza. Chivá viene de ese grupo también de revolucionarios del año 33, pero era de dinero. La familia se muda de Santiago de Cuba para La Habana y hacen la casona del Vedado, que tú conociste, la casa que estaba en H, en la misma cuadra que vivía yo, pero para abajo, la familia Chivá. Pero Chivá construye el edificio Chivás, que tú también lo conoces, que está en Hey 25. Está el Palace y enfrente está el Chivá. Ahí él vivía. Él estuvo viviendo ahí, por cierto, cuando él se mata en el año 51, se mata en agosto. Fíjate, él había nacido en agosto y se mata en agosto. Él había nacido en agosto de 1907 y se mata en agosto de 1951. La cuña, él tiene una cuñita esa de los Ford T, ¿te acuerdas esa cuñita que usan aquí para transformarla como carrera, que tiene el maletero atrás, tú lo abrías y había un asientico? Tú sabes que esa cuña estuvo en el garaje del edificio Chivá y nadie la tocó. Yo de niño, ya muchacho, no era niño, yo me montaba en esa cuña, nosotros la mirábamos, sabíamos que era la de Chivá y todo el mundo la respetaba, nadie la rompía, ni la tocaba, ni nada. Eso después del 59 se desapareció un día, nadie supimos quién fue que se dio esa cuña después del 59. Pero estuvo hasta el año 59, fíjate, del 51 que él se mata, todo el mundo respetó esa cuña hasta el año 59. Chivá se muda en sus 20 años más o menos, 10 y pico, 20 años, pues era cuando iba a empezar la universidad. Va a estudiar en la Universidad de La Habana. La familia se muda, y él vivía ahí, primero en la casa de H con los padres, y después cuando hace el edificio de E25, yo veía a Chivá, el barbero mío, Toledano, que es la barbería que está en H25, en H23, era barbero de mi abuelo, de mi papá, de todos mis tíos, mío y de Chivá. Por cierto, Chivá era muy peludo. Tenía la espalda, esa gente que parece un oso lleno de pelo. Hirsutos. Y tú sabes que Toledano, él lo llamaba a la casa, le daba un billete de peso. En aquel tiempo le daba como 5 o 10 pesos por afeitarlo, que la afeitada valía 60 centavos.
porque le tenía que afeitar la espalda y el pecho en el calor, en agosto, y eso no resistía esos pelos. Y él se afeitaba toda la espalda. Si tú ves fotos de Chivá, los brazos también eran peludos. Y era calvo. Esta es la contradicción. Entonces, a Chivá yo lo vi en mi casa, él era amigo, él le llevaba como 10 años a mi papá. Mi papá nace en el 17 y él nace en el 7. Pero mi papá era el más chiquito de todos los hijos, mi abuelo tuvo 6. Y los hermanos mayores eran contemporáneos, habían nacido en el 9, en el 8. Y como eran del barrio se conocían. Chivá hablaba arrastrando la R. Él te decía, oye, Andrés, tú estás sin rumbo, tú estás derrumbado, ¿qué te pasa a ti? Él hablaba así, oh. Y tenía una voz chillona, la voz no era, no. Yo me acuerdo que mi papá oía el programa de Chivá, tenía un programa los domingos en la CMQ, que fue donde se mata. Y él tenía una voz chillona. Casi todo lo que me están oyendo aquí, que son cubanos, han oído alguna vez a Manzanita, José Antonio Echevarría, en la locución que él hace en Radio Reloj cuando supuestamente habían matado a Batista. A Batista, que dice, pueblo de Cuba, usted no ha sido justiciado. Esa voz así era Chivá. Él hablaba así y como si estuviera peleando. Y arrastrando la aire, sin rumbo, que Cuba no tiene rumbo. Eso yo era un niño, pero mi papá lo oía, en el año 50. Todavía no estaba la televisión en Cuba. O sea, empezó, las primeras transmisiones se hicieron, pero todavía en casa fue una de las primeras casas que tuvo televisor y fue ya a finales 51-52. Y en mi casa yo me acuerdo que todos los amiguitos iban a mi casa a ver la televisión porque era el único televisor que había y era en el Vedado. Imagínate tú en los otros barrios que... Y era radio, todo el mundo lo que era radio. Me acuerdo que también oía Pardollada, que decía, ¡qué desparpajo! Todo lo del Pardollada era un desparpajo. Entonces, llega el año 52. Hay una leyenda de que Prío fue el que creó las pandillas, mira, las pandillas venían de grado. Ese pandillerismo y eso venía de grado. Que cogió más fuerza con Prío, es verdad. Está el tiroteo de fila, que matan al Colorado, que qué sé yo, que las pandillas. Fíjate si en este tiempo eso estaba caliente, que se le atribuye a Manferrer. Eso a mí no me crea, porque es lo que se cuenta. Que Manferrer dijo, sí, todos nosotros somos gantes, porque ahí estaban todos, tú sabes, las pandillas esas que eran tiratiro. Pero Chivá lo que está es loco, Chivá no es un gante. Todo el mundo le tenía miedo. Fíjate, hay una teoría, que eso yo la suelto como teoría porque no está escrito en ningún lado. De que cuando ven que Chivá tiene posibilidad de ganar las elecciones del 52, todo el mundo le vira los cañones, lo que le pasó a Trump aquí. Todo el mundo le vira los cañones porque todo el mundo tenía miedo de que Chivá fuera a sacar la corrupción. Oye, desde José Miguel Gómez para adelante a todo el mundo. Ahí iba a caer Grado, iba a caer el Prío, iba a caer la madre de los tomates, Batista y todo el mundo. Entonces, yo no sé por qué maniobra Batista estando en Daytona y en Nueva York, en el Waldorf Astoria, el tipo se postula para senador por las villas y sale, gana, estando en ausencia, es senador por las villas y no vivía en las villas, vivía en la Florida. Entonces él regresa con Prío lo deja regresar. ¿Sabes? Grau le había dicho dale, pero Prío comete el error de dejarlo regresar. Quizás porque él tenía ya un senado. O sea, que un senador es igual que aquí, el senador es el nivel más alto, después del vicepresidente y el vice. Y el cuñado de él, Fernández Miranda, que era hermano de Marta Fernández, porque él allá en Daytona, a mí se me pasó eso, en el año 45 él se casa con Marta Fernández, se divorcia de Elisa y se casa con Marta Fernández. Él tuvo 3 hijos con Marta Fernández, con Elisa, y tuvo 4 o 5 con 5 creo con Marta Fernández, entre 4 o 5. El Papo Batista, ese famoso, es del primer matrimonio, que era el que era dueño del Hermana Girard donde vivía. O sea, uno de los dueños que estaba fabricando el Hermana Girard, donde vivía Mireya McGoy, y el edificio de G25, que se estaba terminando también, eso lo coge en 59, sin estrenar todavía, que es donde metieron a los estudiantes de medicina, ¿te acuerdas? Que vivían ahí en el edificio de G25. Estos 2 edificios, Papo Batista estaba entre los dueños. Era una sociedad anónima, pero estaba Papo Batista.
Ese Papo Batista era hijo del primer matrimonio. Entonces, cuando Batista regresa a Cuba, fíjate, él todavía tiene los comunistas detrás bajeando, ¿no? Todavía él saben que puede ser el hombre fuerte en cualquier momento. O sea que ellos apuestan por cualquiera. Pero desde el año 49 había un grupo que eran oficiales del ejército dirigido, y te va a sonar ese nombre, por Jorge García Tuñón, que era un capitán. Jorge García Tuñón era hijo de uno de los oficiales que Batista había serruchado en el 33. Odiaba a Batista, pero quería sacar a Prío también por el problema de la corrupción, el pandillerismo, le querían dar un golpe. Y lo que había detrás de eso es que todos le tenían miedo a Chivá. Porque, oye, nadie quería que... Es lo mismo el caso de Trump, que Trump se viró exactamente igual. Trump era un Chivá y Chivá era un Trump. Se metió con todo el mundo y todo el mundo le viró los cañones. Exactamente igual. Fíjate la similitud que hay en las políticas. Y esa gente estaban conspirando, fíjate. Por lo militar estaba como jefe de la conspiración el capitán Jorge García Tuñón. Por lo civil estaba Roberto Agramonte, que Roberto Agramonte era uno de los que iba a correr en la elección después que se mata Chivá. Pero él está en eso antes de que Chivá se mete, no sabe. O sea, el que iba a salir era Chivá. Roberto Agramonte, estando vivo Chivá, no iba a salir. Y él estaba en la conspiración para tumbar a Prío. Estaba Carlos Hevia, por el Partido Auténtico, que también era otro que estaba postulado para el 52. Estaba Emilio Portel, estaba Portel Vilá. Bueno, habían esa gente, a pesar de ser profesores universitarios. Tú sabes que eran profesores de la Escuela Superior de Guerra. O sea, estaban vinculados con el ejército. O sea, que el ejército en Cuba, los golpes de Estado siempre se apoyaron en el ejército. Sí. O sea, que eso eran civiles. Pero eran, a pesar de ser unos profesores de prestigio, a esta gente no se le conocía ningún desprestigio, ni ninguna cuestión de robo y eso. Eran profesores de la Escuela Superior de Guerra. Y ellos no encuentran ninguna figura que fuera civil en ese momento y que no estuviera comprometido. Y dicen que ellos, eso es dicen, eso yo no lo veo, que tratan de enamorar a Batista y que Batista tenía miedo. Eso lo dice el mismo cuñado de Batista, el coronel Fernández Miranda, que era hermano de Marta Fernández. Dice que Batista acepta 3 semanas antes del golpe. Hay una cosa que es realidad, yo lo vi por televisión. Batista, cuando da el golpe, estaba asustado. Él llegó con un jacket gris cerrado y una 45, y lo único que decía era que tenía la bala en el directo, que si él lo iba a meter preso, se metió un balazo, se fue en el 59 y nunca tiró un tiro. Pero se veía que estaba asustado. García Tuñón y la gente que estaban ahí, los militares, cuando él da el golpe, él entra por la posta 4. En la posta 4, el oficial de guardia, que era uno de apellidos Sagó, o Sago, capitán, que era el que estaba de oficial de guardia en Colombia, había alertado a la posta porque estaba en el golpe, que dejaran entrar los carros, que iba a entrar Batista con García Tuñón y toda esa gente. Y a Batista lo cogen y lo meten en una oficina. O sea, lo tiran a mierda, hablando en cubano. Y entonces todas las tropas de Colombia, que se yo, apoyan el golpe, que se yo. Prío, yo no sé por qué, si por cobarde o porque tenía miedo que surgiera alguien que siguiera el legado de Chivá, no hace resistencia al golpe. Fíjate, tuvo apoyo. Dicen que estaba empericado también. Mira, te voy a decir. El ejército de Matanza, que tenía al frente el general Martín Elena, y Santiago de Cuba, que era el segundo cuartel, apoyaron a Prío, le dijeron, presidente, diga. Y unos muchachos universitarios fueron a verlo también y a decirle, danos armas que vamos a... Y él dijo, no. Entonces, el golpe triunfa, Prío se va para los Estados Unidos, pero en ese mismo día, a las 12 del día, fíjate qué casualidad, por eso te digo que esta movilización nada más que la puede hacer el Partido Comunista. A las 12 del día, ese mismo capitán, Sagó,
que alertó las postas para que entrara Batista por la posta 4, que tú sabes que después que triunfó la revolución, llegó Camilo y con una mandarria tumbó esa posta, porque es la posta donde entró Batista. Entonces el dictaje. Alerta a la gente afuera de que a Batista lo tiene secuestrado en una oficina. Y a las 12 días, el pueblo entra en Colombia. ¿Quién moviliza un pueblo tan rápido si no es el Partido Comunista, Andrés? Porque ahí no había nadie que mandaba. Prio había renunciado. Batista había dado el golpe, pero no era el presidente. Lo tenían metido en una oficina. Y lo que estaban manejando y cortando el bacalao era García Tuñón con los soldados, con los militares. Se estaban reuniendo por compañía, qué sé yo, a ver a cómo tocábamos aquí. Y los civiles, eso que era, ya tú sabes, lo que dijimos, Roberto Aramonte, Carlos Evia y toda la gente que se le sumó. ¿Cómo el pueblo entra en Colombia reclamando a Batista? Eso a mí me suena y me huele a Partido Comunista. Porque, oye, ellos entraron de madrugada. Ya a las 6, a las 8 de la mañana todo estaba tranquilo. Y a las 12 días las postas dejan entrar al pueblo y Colombia se llenó de gente clamando a Batista, Batista, presidente. Por Dios. Entonces, Batista da el golpe en el año 52. Iba a hacer elecciones en el 53, porque las prometió. Y las iba a hacer, no como Fidel, que prometió elecciones en 8 meses y no las hizo. Pero ¿qué pasó en el 53, Andrés? El 26 de julio de 1953. El asalto a Cuartel Moncada. Quien tú sabes, asalta a Cuartel Moncada y se suspenden las garantías constitucionales. Míralo ahí. Ese es el momento del asalto a Cuartel Moncada. Esa fotografía es histórica. Los soldados salen asustados. Mira, ese cuartel, el 26 de julio de 1953, iba a estar abierto al público. Iba a estar abierto al público. Ahí habían las tarimas hechas ya y todo para los carnavales. Porque en Santiago, el 26 de julio, que es Santa Ana, el Día de las Abuelas, era carnaval. Igual que en La Habana se celebraban en febrero, en Santiago se celebraban el 26 de julio, carnavales. Y los carnavales se hacían dentro del cuartel. Dime tú si un cuartel iba a estar abierto a los carnavales, para la conga, qué sé yo, las cocas centajeros, tinga, tinga. ¿Por qué Fidel ataca por la mañana el cuartel si ese cuartel va a estar abierto? Si ellos lo podían tomar desde adentro. O sea que se ve que eso es un acto preparado nada más para dar a conocer a Fidel, porque a Fidel nadie lo conocía. Tú sabes que a Fidel le decían Bolechurre, Guajiro. Era un tipo que no ganaba una elección en la universidad. Pero tú sabes, y lo ha dicho César Reiner mil veces, que él tenía el Partido Comunista con Guevara y Flavio Bravo y toda esa gente detrás de él desde el año 45. Y Raúl era militante del partido. No es un cuento. Raúl va en el año 52 a Checoslovaquia, creo que, ¿no? De la juventud. Él era de la juventud. De la juventud de los estudiantes comunistas. Al Festival de Viena. En Viena. El Festival de la Juventud y los Estudiantes, que al regreso es donde se encuentra con el espía ruso famoso. Hacen el viaje juntos de regreso en el vapor. Ya tú sabes. Entonces, Batista suspende las elecciones del 53, pero llama para hacerlas en el 54. Fíjate, este golpe el 10 de marzo de 1952. Iba a hacer elecciones en el 53, se suspende por el ataque al cuartel Moncada. O sea, ya vemos que el cuartel Moncada es una acción que se hace inútil. Se mueren 69 personas por gusto, porque este cuartel iba a estar abierto por la tarde. O sea, lo habían podido tomar entrado disfrazado con gas, incluso si quisieran. Con una farola eso hubieran podido entrar ahí. En el año 54, cuando él cita elecciones, el que tenía más posibilidad de ganar era Grau otra vez. Grau se vuelve a postular contra Batista en el año 54. Mira, se dice que las elecciones del 54 fueron amañadas, que no fueron legales. Te voy a decir la verdad. La oposición se retiró porque empezaron a decir eso, que no habían las condiciones objetivas y subjetivas. Que Batista iba a hacer trampa. Las elecciones se hicieron en el año 54. Grau se retiró y no hubo oposición. Pero ¿tú sabes cuánto obtuvo Batista? 1.2 millones de votos.
¿Tú sabes cuánto es 1.2 millones de votos? El 46.5% de los que votaron por Batista. ¿Y tú sabes cuánta gente votó? Pues sabes que en Cuba el voto no es obligatorio. Votaron 57.7. O sea, del 47%, del 57% que votó, 47 votaron por Batista. 1.2 millones de votos sacó. Entonces, gústete o no te guste, hay una cosa que es realidad. Batista ya no era dictador en el 54, había ganado unas elecciones. Que la oposición no se presentó, eso no era culpa de Batista. Lo mismo podemos decir de Biden ahora, ¿o no? Biden es presidente, ¿por qué? Porque Mike Pence, el vicepresidente de Trump, certificó las elecciones. Biden y suspendió porque entraron los locos que entraron en el Capitolio. Pence pudo haber dicho, a ver, entraron los locos y nos tenemos que ir, pero esto no se acabó, esto sigue mañana cuando se controle la situación. ¿Es o no es? Como poderlo hacer, pudo. Lo que pasa es que no. Porque él era jefe del Congreso en ese momento. El vicepresidente es jefe de todos los representantes. Igual que él dio el malletazo para decir, certifico las elecciones que se dio y a correr que eran los locos. Él puede haber dicho, a correr que eran los locos, pero esto no se acabó, mañana seguimos, tácata. O sea que Mike Pence certifica a Biden. Biden es tan presidente como lo es Fulgencio Batista en el 54. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, del año 54 al 56, Batista empieza muchas obras sociales, eso sí, eso lo vamos a hablar después en el gobierno. Pero empieza a repartir también muchos cargos, se crean muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya en el año 52, y fíjate, esta es la parte que yo digo de oportunista. Vimos la parte que tenía de comunista atrás. Vamos a ver a la parte de oportunista. En el año 52, las relaciones de los Estados Unidos con Rusia eran iguales que en el año 40. No. ¿Qué es lo que estaba allá en el año 52? El macartismo. Y la Guerra Fría. Sí, y el macartismo. En el año 52 estaba la Guerra Fría porque incluso había pasado la Guerra de Corea. Sí. Que fue en el 50. Entonces, fíjate por qué Batista en el año 54, 55, 56, ya como presidente, no se lanza a un socialismo democrático, que por cierto, y eso se me pasó decírtelo, en el año 40, mira, él le dio el viceministerio de Educación a los comunistas, le dio la defensa civil a Carlos Rafael Rodríguez, hizo ministro sin cartera a Marinello, le dio el periódico Hoy a los comunistas abrieron el periódico Hoy con Batista en el 40. Le dio la CTC a Lázaro Peña. Papá, ¿cuántos ministros comunistas reconocidos? Fíjate, estoy hablando de Big League. Lázaro Peña, Carlos Rafael Rodríguez, Marinello. Espérate. La CTC, pero recuerda que Batista como líder de los obreros tenía a Mujal. Eso fue en el 52. En el 40, estaba hablando del 40. Ok. Acuérdate que se me pasó decir que en el año 40-44, que él triunfó con eso de democrático, porque era la Unión Soviética, era amiga todavía. Ok. Él le dio cartera y, oye, el viceministerio de la Educación, que tú sabes lo que hizo ese viceministro, que no me acuerdo el nombre, no lo puedo encontrar, que era del Partido Comunista, era igual que Lázaro Peña, igual que Carlos Rafael Rodríguez. Eso. El tipo la cogió con las escuelas privadas, quería que todas las escuelas fueran. Claro. Y en Cuba tú sabes que habían casi 3.000 escuelas privadas. No solo las grandes como la SAI, la LU, los Maristas, la Academia Militar, habían 3.000 escuelas privadas. Entonces, eso a mí se me pasó a decirlo. Él le dio ministerio y posiciones importantes. Oye, el periódico Hoy, la CTC, por Dios, del año 40 al 44. Claro, en el 52 ya estaba la Guerra Fría, ya no se podía coquetear con la Unión Soviética como él coqueteó, y Batista de bobo no tenía nada. Por eso yo digo, igual que Fidel. Ellos dos
tienen tantas cosas en común, hijos bastardos de la misma zona, tienen su trauma, porque los dos tienen su trauma, tienen sus complejos, uno por mestizo, el otro por hijo gallego. El complejo racial de Batista era enorme. Dice que se echaba unos polvos para blanquearse. Vaya, son anécdotas que yo no los digo oficialmente porque no tengo las pruebas. Pues tenía pelo bueno, él sí tenía pelo de indio, el pelo no tenía que tirar. Sí, pero el color lo embarcaba. Entonces, parece que los complejos no eran... Fíjate que además, sí, además tenía complejo de ignorante porque aunque se pulió mucho, me imagino que debía tener unas lagunas terribles. Y tú piensas que su primera sí, porque esposa... no tenía ningún título universitario. Su primera esposa era maestra, así que imagínate, y la segunda, Marta, era una mujer muy distinguida. Entonces, él debió vivir con sí, era de sociedad, Marta era de sociedad. Debió vivir con un complejo enorme, ¿entiendes? Pero bueno, esos son historias. Fíjate que los dos personas, todos esos personajes que siempre le enfilan los cañones, porque fíjate que el Partido Comunista trabaja así, le enfila los cañones a la gente que tienen, a los fracasados, a los acomplejados, a los que tienen su resentimiento, a los que tienen su rencilla. Eso está escrito. Es una cosa que es así. Hitler fue el mismo caso. Hitler era un tipo que no terminó la secundaria. Él quiso estudiar arquitectura y no pudo estudiar porque el tipo era buenísimo haciendo planos y eso. El tipo era, fíjate que él vivió de homeless en la calle, de indigente, pintando fachadas y se vendían las tarjetas. Vivía en un refugio, como decir aquí Camelo House. Ese era Hitler. O sea, esta gente siempre cogen un personaje, eso que es que lo ponen adelante, pero lo que hay detrás es, ¿sabes? La industria momentista, el billete, qué sé yo. En el caso de Hitler, siempre hay un fenómeno atrás. Y Fidel tenía atrás de Moscú. En Moscú de Stalin. En Moscú de Stalin. Para que la gente se ubique quién era el tipo. Entonces, del 54 al 58 hay un despegue tremendo económico, pero hay un despegue también en el terrorismo, los asesinatos, que eso vamos a hablar después. Jamás hubo 20.000 muertos. Yo en el otro programa lo dije. En el Departamento de Estado aquí y estudios que hicieron Radio Martí, cuando salió Radio Martí en el año 85, cuando aquello Carlos Alberto Montaner todavía estaba en la línea de nosotros, hicieron un estudio cogiendo todos los periódicos de la época, los noticiarios, sacaron muerto por muerto en Moncada, el ataque a Cuartel Guaycuría, el alzamiento de Cienfuegos, la clandestinidad en la sierra. Los muertos, contando a los muertos de Batista, o sea, contando también los soldados y los policías de Batista que mataron, van de 800 a máximo 1.600, si contamos los muertos de Batista. O sea, los policías y los soldados que mataron en la guerra en las emboscadas, porque Fidel lo que hacía era emboscadas. Venían unos camiones del ejército, le tiraban, cuando iba a contestar, huye y ya habían matado 20 o 30 soldados. Lo máximo que se cuenta, máximo, ahora por la cuenta así de acción, contando el ataque al Palacio, el ataque a Guaycuría, el lanzamiento de Cienfuegos, el ataque a Moncada, la clandestinidad, son 1.200 personas. Esos son los muertos del gobierno de Batista, 1.200. Que puede llegar hasta 1.600, contando los mismos soldados de la policía, contando los muertos que pueden haber muerto con las bombas, como la niña que mataron en el Cine América. La despedazaron, los padres tuvieron que enterrarla por pedacitos. Esa bomba la puso el 26 de julio el Partido Comunista, uno de los dos, porque eran los que ponían bombas. Entonces, llega el 56, perdón, para terminar esta parte A, y en el 56 en Cuba se había formado una cosa que se llamaba el SAR, con S, que era Sociedad de Amigos de la República. ¿Tú te acuerdas que en el 1700 en Cuba estuvo la Sociedad de Amigos del País? Amigos del País. Que estaba Tomás Romá y toda esa gente, todos esos sabios cubanos. Esta Sociedad de Amigos de la República estaba Cosme La Torriente, estaba Márquez Stelling y personalidades de ese calibre. Personales que eran gente intelectuales, gente probada, gente honesta, no habían tenido un chanchullo en su vida, no se le conocía, vaya, ni que se habían tirado un eruto en una mesa. En el año 56, terminando la primavera, empezando, o sea, marzo, abril,
llaman a Batista para un diálogo cívico para que Batista en el 56 entrega. Le dijeron, mira, tú hiciste elecciones en el 54, es verdad que a ti te corresponde hasta el 58 porque tú saliste electo. Pero en realidad tú estás de presidente del 52. Del 52 al 54 ya tú cumpliste 4 años, ya tú fuiste presidente del 40 al 44, fuiste el hombre fuerte del 33 al 38. Coño, ¿qué más, Batista? Suelta ya el jamón. No hay ninguna explicación que pueda dar nadie. Miren, este libro, en los libros que yo leí, en los documentales que he visto en YouTube, en las cosas, nadie puede explicar por qué Batista en el año 56 no convoca elecciones y se va. Batista, si en el año 56 entrega, él no se tiene que ir de Cuba. Mira, él se fue de Cuba. Tú sabes que él sale de Cuba para Santo Domingo. Tiene que pagarle $10 millones a Trujillo para dejarlo entrar. Sale para Estados Unidos, solo que no lo dejan aterrizar. Y no, en los Estados Unidos no lo dejan entrar. Él sale para Dominicana dándole 10 millones porque le dice que no lo dejan entrar en los Estados Unidos. Trujillo le tumba 10 millones y lo deja estar ahí en Dominicana, pero de paso no es quedarse. Él termina en Madeira, una isla, que por cierto en YouTube, el que lo quiera ver, hay un documental de Batista llegando a Madeira en el barco y todo eso. Lo pueden ver. Esto nunca lo ha visto nadie en Cuba. Eso nunca lo ha visto nadie. Fue el dictador Salazar de Portugal que le dio asilo allí. Exactamente. Entonces vive en la isla de Madeira y al final él termina en España, en Marbella, una zona de lujo, o cerca de Marbella, porque él no radicaba en la misma Marbella, pero es que ahí es donde él muere. Él muere de 73 años ahí de cáncer. No quiero terminar este programa sin decir que el esbirro de las letras de Norberto Fuentes, el que nos dijo el bispreliano nosotros en el periódico Media, que lo voy a poner otra vez aquí, yo tengo la copia del periódico Media, que le desgració la vida. A mí no, porque ya yo era gusano, tú sabes que yo era gusano reconocido del 1 de enero, estuve detenido cuando Girón y todo. Pero había muchos muchachos que estaban estudiando conmigo que tenían ilusiones de irse a estudiar a Alemania, a la Unión Soviética y eso. Y él, por poner ese trabajito en el Mella, que nos llamó el bispreliano, flojo, bitongo, que era la escuela Villena y la esquina de mi esposa. Mi esposa vivía en Jovellar, entre Aramburu y Soledad. Y la esquina que nos reuníamos era en Espada. Ahí estaba Octavio, ¿te acuerdas? Que murió en New Jersey, el mulatón, que le decíamos Chubicheque, que tú lo conociste por conversaciones. Nos reuníamos ahí, pues yo iba para la casa de Leonor y siempre de ir y de regreso me quedaba haciendo media ahí. En la esquina mía era H25, que era el grupo mío, pero también era de Jovellar y Espada. Y nos sacó ahí, nos tiró fotos por la noche. Yo no salí, el que sale adelante es Pedro el Rubio, Pedro García, que ese Pedro García había estudiado conmigo de 4º grado. Yo lo conocí. Por cierto, no lo he sabido, nadie sabe de él, no se sabe si se murió o está en Cuba. Y Fidel nos dedicó un discurso en la plaza en el año 62. Fidel nos dijo el bispreliano, nos dijo que las piernas flojas de nosotros solo servían para bailar el rock, nos dijo bitongo. Y después que Fidel habló en la plaza, le desgraciaron la vida a mucha gente. Esa gente que estaban esperando la beca para la Unión Soviética, eso la perdieron. Y eso lo dijo Norberto Fuentes. Norberto Fuentes escribió un libro también de los alzables Cambray, que es una mentira. Tú estás tratando de conseguir Encinosa, Enrique Encinosa. El mejor libro que se ha escrito de los alzables Cambray fue de Enrique Encinosa, porque él los entrevistó aquí. Nada de lucha contra bandidos. Los bandidos son los que están en el gobierno en Cuba. Porque es que casi toda la gente que se alzaron en el Escambray, oye, hubo alzado en todas las provincias, porque nada más que se habla del Escambray, hubo alzado en Pinar del Río, Matanza, que es plano, hubo en Camagüey, hubo en Oriente. El último alzado en Oriente, ¿tú sabes cuánto lo matan? En el 70. Fíjate hasta cuánto desde el año 59 hasta el 70, matan al comandante Yarey, que es Amancio Rodríguez. Lo matan en el 70 en la Sierra Maestra Alzada. O sea, en Cuba se peleó. Cuando yo estaba en el ejército, en el servicio militar, que me cogió el primer llamado, todavía habían alzado. A la unidad mía pasaban gente que habían venido del Escambray de pelear. O sea, que en Cuba se luchó. Y Batista, cuando se va, el primero, o sea, él despide el año, tú sabes que está el cuento ese de que él está en Palacio, despide el año el 31, brinda, se come las 12 uvas y arranca con un avión y se pira. Con él se fueron comunistas también. En el buró, fíjate, el BRAC, que es el Buró de Represión de Actividades
anticomunista, que era el que estaba ahí en la lomita que hay en 26 antes de pasar, 23, 20 antes de pasar el puente de Río Mendares. Que eso Camilo lo tumbó también. Camilo parece que era el destructor de Fidel. Le cayó a Mandarre a la posta 4 y después fue para BRAC y lo derrumbó y hicieron el parque ese que hay ahí. El jefe del BRAC era Orlando Piedra. Pero de los segundos jefes estaba Mariano Fajés. Mariano Fajés era del Partido Comunista Cubano y el hijo fue el tipo que cayó preso aquí siendo jefe del Ministerio de Relaciones de Inmigración. Este tipo está preso, si no se murió. Yo no he oído, tú has oído hablar de él, Mariano Fajés. No. Parece Mariano Fajés, que era agente de G2 aquí, siendo jefe de migración en Miami, era el hijo de Mariano Fajés, que fíjate si era cercano a Batista, que se fue con él en el avión. Tú sabes que en el avión se fueron los más cercanos, porque incluso Ventura tuvo que meterle una velocidad para irse en el avión. A punta de pistola. Porque Ventura, oye, yo trabajé aquí con Ventura, yo te lo dije. Yo una vez que estuve muy malo aquí, yo tenía una vecina que era esposa de uno de la gente que con Ventura combatieron ahí en Humboldt 7. Porque eso fue un combate, eso no fue un asesinato. Porque el esposo de esta señora tenía un vaso inutilizado de una calibre 45 que le metieron con una Thompson, ¿sabes? Que era Riverito. Entonces, saquen ustedes sus conclusiones. En el año 50 no era comunista porque estaba la Guerra Fría, pero tenía todos los ministerios y las cosas con comunistas. En el año 40, abiertamente por un socialismo democrático. Y en el año 33 empezó con Rubén Martínez detrás, Villena, secretario general del partido. En el año 52 dicen, y esto para terminar, para ver si es doble agente, o sea, yo puse mi punto de vista como oportunista, porque en el 52 no se tiró, oportunista con los comunistas detrás, como Fidel, o comunista de verdad, porque lo sentía, porque era un resentido. Doble agente, ¿por qué? Porque él en el año 52, no, ya en el 54, 55, ya después de Granma, hay un informe que él informa al FBI que detrás de Fidel está el Partido Comunista, él lo sabía. Si una persona sabía que saliendo de Cuba y dejándole las puertas abiertas a Fidel entraba el comunismo a Cuba, era Batista, porque él lo informó al FBI. Y lo informó al Departamento de Estado. ¿Qué hicieron los americanos? Apoyaron a Fidel. Al contrario, le quitaron el apoyo a Batista. Porque en el año 58 le pusieron un embargo de armas a Batista, querían que Batista se fuera. En marzo del 58 embargaron las armas a Batista. Batista se quedó sin respuesta, que fue cuando vino el chino, que dice el cuento que el chino llegó el 31 de diciembre, un experto en armas que mandó Trujillo, y el día 1 de enero estaba preso y le echaron 15 años. Entonces, saquen ustedes las conclusiones. Oportunista, lo fue. Tuvo los comunistas detrás, por oportunista o porque lo sentía, no sé. Doble agente, informó cuando le convino en la Guerra Fría de que detrás de Fidel estaban los comunistas. Sin embargo, se fue. Andrés, habían hecho elecciones en el año 58, una elección que casi nadie votó. Y había salido Rivera Agüero, el hermano de Conte Agüero, de presidente. En Cuba se había cambiado. Tú sabes que los primeros presidentes juraban el 20 de mayo. En Cuba se había cambiado la constitución del 40, que el presidente juraba el 24 de febrero, el grito de baile. ¿Por qué no esperó al 24 de febrero para dejarle el mando a Rivera Agüero? Y dejaba por lo menos un presidente ahí puesto, no dejó un vacío. Ese cuando se fue el 1 de enero, sí, dejó el país sin gobierno y Fidel entró. Bueno, estamos pasados de 6 minutos, pero se pudo haber ido porque era cómplice, se pudo haber ido porque tenía miedo y quizás Batista vio que los americanos al final prometen mucho y ya hemos visto lo que hacen los americanos con sus aliados. Lo mismo que dijimos, all of above. All of the above. A lo mejor era todo a la vez. ¿Quién sabe? Una combinación de miedo, resentimiento, traición de los americanos, porque él había sido el hombre de los americanos desde el 33. Una combinación de todo eso, pero lo que sí está probado es que se fue, no esperó al 24 de febrero, dejó un vacío de poder que lo llenó Fidel.
que la gente saque sus propias conclusiones. Martín. Bueno, entonces hacemos la serie de los presidentes. Por supuesto, estoy pasadísimo de tiempo. Oye, ¿cómo hablo? Bueno, es que el periodo es particularmente interesante. Y te voy a decir, está extracto porque no he podido hablar de todo, porque imagínate tú, en la revolución de los 8, esto había para cortar tela por mucho más, pero... Bueno, mañana tenemos a Lilo Vilaplana con la noticia oficial de que Plantadas participa en el Festival de Cine de Miami. Oye, ya qué bueno. Ya se puede decir, hace rato que me estaba mordiendo la lengua porque llevo un mes con el secreto. Entonces ya es oficial. Martín, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Igualmente. Por la serie de los presidentes. Un abrazo para Karen y para todos los amigos y bendiciones y cójanlo suave, no me guayé en la hebilla mucho. Sí.